Este es el tercer capítulo del curso de milagros que estamos estudiando y este capítulo empieza fuerte porque toca directamente la crucifixión desde otro punto de vista y sabemos que este es un punto muy sensible pues en la religión. Y es que esto dio inicio a que pensáramos que Dios es un creador que exige sacrificio y empezamos a funcionar desde ese lugar. Y el curso pues viene y nos rompe todo diciéndonos que esto es una distorsión completa de lo sucedido. Hay dos versículos en específico que se habla de la misericordia y del no al sacrificio, como por ejemplo en Oseas 6:6, que dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. O en Mateo 9:13, donde lo confirma Jesús diciendo, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Dios no quiere que te castigas ni que sufres, sino que reconozcas el amor que ya eres. El curso dice que la crucifixión no fue un sacrificio exigido por Dios, sino un evento que los hombres hicieron desde su miedo a la revolución y que Jesús usó para mostrar que el amor es más fuerte que la muerte. Jesús era un rebelde para su época, era una persona que desafiaba el sistema completamente y por eso sabía que lo iban a matar, él era consciente de eso. Pero eso fue una oportunidad que él vio para mostrar que el cuerpo puede ser destruido, pero el espíritu permanecerá siempre intacto. El curso dice que la expiación o la corrección de la mente que hemos hablado anteriormente no fue la crucifixión, sino la resurrección. Y si observamos a profundidad y ponemos nuestra atención en el núcleo de la crucifixión, observamos que si lo vemos desde el ego, que es ese lado oculto, quiere que pensemos en el ataque, la condena, el sacrificio y así distorsionar nuestra mente. Pero si hablamos desde Dios, o sea, Dios es un Dios de amor, ¿cómo va a crucificar a su propio hijo? Y allí es donde vamos a poder ver que esto no se ha tomado a profundidad y la incoherencia de algunos discursos, porque si por otro lado observamos la resurrección, que es la verdadera expiación, Jesús mostró que la vida que Él es no depende del cuerpo. Él voluntariamente se entregó para mostrar un camino, que era que el amor no puede ser destruido. En cambio, el cuerpo sí, pero pues este cuerpo no es real según el curso de milagros y si vemos que esto nada más es el 1%, el 99% pues es energía, entonces eso era lo que él quería mostrar, que esto es una experiencia y que por más que le pase a tu cuerpo, pues tu espíritu va a seguir siempre intacto. En general nosotros cometimos el error de haber crucificado a Jesús por tener miedo a lo que venía a mostrarnos y teniendo claro este punto donde no existen los pecados, sí hay algo que tenemos que entender en este plano terrenal y es que no podemos servir a dos señores y seguro has escuchado esto antes en algún momento y entendiendo este punto de que el pecado no existe, pues sí hay algo que tenemos que entender en este plano terrenal y es que no podemos servir a dos señores y esto seguro lo has escuchado un montón o en algún momento de tu vida y es que la Biblia puntualmente lo menciona en Mateo 6:24 donde dice nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerás a uno y amarás al otro o se dedicará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En ese contexto, pues si lo leemos literal, se habla del dinero, pero en realidad se habla del mundo, del oponente por un lado y de Dios por el otro. Se expande a esos dos sistemas de pensamientos y de esto también se habla en la Cábala. En el capítulo 1, esto ya lo habíamos mencionado, no sé si te acuerdas, pero encontrábamos o hablábamos de estas dos fuerzas, que era Dios, que es el Espíritu Santo, el amor, el perdón, la unidad, la verdad, y por otro lado el ego, que es el miedo, la culpa, el juicio y la separación. Estos son los dos señores de los cuales hablamos. Y el curso explica específicamente que no se puede servir a dos señores porque tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas con la luz o con la oscuridad. Una mente errática no sabe qué quiere. Quieres paz, pero buscas el conflicto. Quieres perdonar, pero guardas rencor. Quieres amor, pero actúas con miedo. Así se comporta. Y esto se convierte en una lucha interna diaria. Recuerda que tienes el poder de decidir. Si quieres paz, solo tienes que elegirla todos los días. Al principio no será perfecto, pero irá alineándose todo cuando tomas la decisión interna. Entonces no puedes elegir la paz si quieres mantenerte en un estado víctima, pues para poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque o estás en paz o te
estás queriendo hacer la víctima porque no pasa ni lo uno ni lo otro, porque justamente estamos en el pensamiento errático. O eliges la paz, te responsabilizas de ti y continúas haciéndolo como una decisión interna diaria, o te quedas en estado víctima y simplemente decides seguir dependiendo de lo que los demás te quieran dar. Eso es lo que explica el curso con esto. Imagina que nunca en tu vida has tomado agua. Has oído hablar de ella, te han descrito su sabor, te han mostrado fotos, has visto a otros beber, puedes creer que existe, puedes tener teorías sobre cómo será, incluso puedes defender con argumentos que el agua quita la sed, pero no lo sabes y esa incertidumbre lo confirma. Un día por fin tomas un vaso de agua. En ese instante ocurre algo inesperado. No necesitas que nadie te confirme que está fresca. No tienes que analizar si realmente calma la sed. Simplemente lo sabes. La experiencia es inmediata, directa e incuestionable. Así explicamos cómo es conocer a Dios. Es experimentar la verdad, que en esencia somos parte de Él y eso es algo que no se puede percibir con los sentidos físicos, solo se puede saber. Y por eso el curso nos explica la diferencia entre perspectiva y conocimiento. Toda esa realidad que ves depende de tu perspectiva. Nosotros no vemos lo que hay, sino lo que creemos que hay. Y tu percepción está filtrada por tus creencias limitantes y por tu ego. Pero la naturaleza de tu percepción debería ser espiritual y allí es donde entra todo sobre la corrección de la mente. Entender que no existe el pecado para que no operes desde el miedo y la culpa, sino desde el amor. Siendo así, la percepción es lo único que creemos que tenemos en este momento porque es lo único que vemos, pero cuando tienes un despertar de conciencia y reconoces que eres en esencia espíritu, entonces empezamos a buscar el conocimiento, que es la experiencia de Dios y de tu unidad con Él. La mayoría siempre vive en la percepción, es decir, en la experiencia a través de los sentidos y la mente pensante, pero no en el conocimiento, que es la experiencia directa, que es algo que no se puede saber, sino solo experimentar, como te lo contaba anteriormente. Y acá retrocedemos un poquito, y es que no sé si te acuerdas cuando hablamos del altar de Dios, que es un estado mental y tú eliges quién lo gobierna, si el espíritu o el ego. Pues cuando dejamos que el Espíritu Santo o Dios dentro de nosotros lo gobierne, podremos escuchar la voz de Dios claramente, y para esto debemos habitar siempre en el presente porque nuestra mente siempre está en el pasado o en el futuro o en el mundo, pero por eso es que nuestra mente está tan distorsionada, está tan distraída que simplemente no escuchamos a Dios, pero eso no quiere decir que Él no nos esté hablando todo el tiempo. Entonces, si entendemos que podemos cambiar la experiencia a través de la percepción, pues solamente tenemos que cambiarnos los lentes. Y claro, hay que ser conscientes de que eso no ocurre de la noche a la mañana, que es un entrenamiento mental, que se trata de empezar a ver otra vez con amor, agradecimiento, creer que todo es posible y lo más importante, dejar que Dios entre a caminar con nosotros esta experiencia, empezar a co-crear, corrigiéndonos para volver a la mente, recordar que no estamos separados de Dios, acuérdense, todo va a esa raíz. Y es que todo lo que tú crees que eres en cuanto a tus talentos no son nada comparado a lo que puedes encarnar cuando te alineas con la voluntad de Dios. Antes de la separación, la mente no era instrumento solamente de percepción como en este momento, sino de creación, porque somos semejantes a Dios y Dios nos hizo seres creativos. Y el ego quiere mantenernos confundidos acerca de quiénes somos y mantenernos en la incertidumbre, quitarnos ese poder como hijos de Dios. Por eso es que sientes tanta confusión en tu mente con deseos y ideas que chocan entre sí. Por eso el trabajo está siempre dentro de nosotros. Se trata de elegir poner en nuestra mente al Espíritu Santo en el altar, recuerda, para corregir las veces que sea necesaria en nuestra mente. O sea, esto es todo el tiempo estar tú en tu mente, obviamente en presencia, porque si estás en presencia, pues no estás en tu mente, pero si estamos todo el tiempo en nuestra mente, pues ahí es donde empezamos a corregirla. Si te empieza a llegar un montón de pensamientos negativos, tú simplemente empiezas a voltearlos, a voltearlos. Entonces es un entrenamiento mental. Ya casi estamos terminando y en este punto es importante mencionar que aunque he repetido mucho la palabra corregir, no se trata de que tengas que cambiar algo, recuerda, todo es la percepción con lo que lo estás escuchando y sintiendo, sino que es de reconocer lo que ya eres, porque querer corregir es nuevamente caer en la trampa del ego, de que estás separado de Dios, de que estás mal, y esta corrección se hace a través de la oración. La oración no es para Dios,
es para nosotros mismos y la corrección de nuestra mente. Y la oración más poderosa es la del perdón. No sé si conoces el Ho Oponopono, pero fue lo primero que llegó a mi mente cuando leí esto. Esta es una técnica ancestral de sanación que se trata de repetir 4 frases: lo siento, perdóname, gracias, te amo. Es el ejemplo perfecto para este apartado, y aunque la oración del perdón puede ser de muchas maneras, siento que esto explica justamente esa corrección. Entonces, en el Ho Oponopono es así: lo siento por lo que hay en mí que a veces reflejo en ti. Entonces reconocemos que somos uno, pero que las situaciones solo pasan para invitarnos a reconocer que debemos sanar. Perdóname por responsabilizarte de mis acciones. Nuevamente, según el curso, nada existe, todos actuamos desde la percepción falsa y somos responsables de corregirlo. Gracias por mostrarme con amor lo que debo sanar en mí. Todo lo que vivimos externamente es una invitación para mirar adentro. Cada situación es una oportunidad de recordar la unidad con Dios. Te amo porque gracias a ti hoy decido hacerlo diferente. Cuando operamos desde el amor, estamos en unidad con el creador de todo lo que es, y la finalidad es justamente eso: alcanzar la comunión y co-crear con Dios. La oración del perdón puede hacerse de muchas maneras, lo que te salga del corazón, repetir una oración de perdón que veas por ahí, pero siento que esta técnica es bastante poderosa y que es afín con todo lo que dice el curso y todo lo que significa el perdón. El Ho Oponopono no solamente se usa para sanarnos a nosotros mismos, sino para sanar a otras personas, y una de las técnicas que se usa es conectar visualmente corazón con corazón y repetir estas palabras. Y te explico esto porque nuestra experiencia con las personas que nos rodean es muy importante, porque es donde podemos reflejarnos. Por eso toda necesidad de juzgar, criticar o clasificar a los demás o a ti mismo es una de las confusiones más profundas y peligrosas que tenemos, porque eso nos hace creer que tenemos la autoridad para hacerlo, y el único que tiene la autoridad es Dios. Recuerda que el juicio es incompatible con el amor, y que si no le está sirviendo al amor, recuerda, le estamos sirviendo al oponente. Debemos dejar ir la necesidad de tener la razón. Nuestra función es perdonar, no juzgar. Se me ha descargado el teléfono, el trípode, absolutamente todo, pero bueno, acá no paramos. Y acá es donde debemos resignificar el perdón, porque siento que como sociedad lo vemos como una forma de resarcir nuestros errores reafirmando la culpa, cosa que no permite realmente la liberación por completo. Y por eso quiero recordarte que puntualmente el significado del perdón es decisión consciente y voluntaria de liberar el resentimiento, la ira y la amargura hacia alguien que causó daño. Esto con la finalidad de buscar la paz interior propia. Vemos que el curso toca un punto muy debatible, porque es muy difícil para nosotros entender que esto pues es una simulación, pero bueno, y es que las personas que hacen cosas malas actúan desde la confusión de estar separados de Dios. Por lo tanto, no habría nada que perdonar, no de que no hay nada que perdonar. Si nos vamos al hebreo, eso se confirma, porque en hebreo, bueno, hay varios como niveles de perdón, pero uno de ellos es slija, que su raíz contiene la misma idea liberadora que les estoy contando, y es que no se trata de ignorar un error, sino de cortar o arrancar el apego al dolor de la ofensa que nos han causado. Se considera, como les digo, el nivel básico del perdón, pero es una decisión consciente de dar por terminado el asunto y seguir adelante. Esta decisión no permite que el dolor del pasado controle tu presente, sino que se pueda avanzar y todo se define de la manera que lo percibimos. Así podemos empezar a ver el perdón desde otro lugar. Hay algo que tienes que saber en este punto, y es que el oponente no se presenta como esa entidad personificada que tenemos en nuestra mente que nos quiere aterrorizar, sino que por el contrario quiere seducirnos para que caigamos en sus manos. Se presenta como una oferta de trabajo tentadora, donde ganas muy bien, pero tendrás que trabajar el doble con tanta responsabilidad que te hará olvidar de tu familia y hasta de ti mismo, esclavizándote, y casi siempre entra por el dinero, la fama, y por eso no es casualidad que estemos en una era donde es más importante postear que te comiste en el restaurante de moda que vivir tu propia vida. Y esto no quiere decir que no podamos disfrutar del mundo, pero tampoco podemos olvidar que nosotros, más que cuerpo, somos espíritu.
Cuando fuimos tentados a comer del árbol del conocimiento, no fue literal que Dios pusiera una piedra en el zapato para nuestra propia autodestrucción. Recuerda que estamos rompiendo esas creencias de que Dios es castigador, malo, que requiere sacrificio de nosotros. Esto es un simbolismo de la usurpación de la capacidad de autocreación. No somos Dios, somos una extensión de Él, pero nuestra mente es tan poderosa que en este momento estás viendo en piloto automático por una serie de creencias que se implantaron en tu mente quién sabe hace cuánto tiempo. Fuiste creado por Dios y tienes por lo tanto la capacidad de co-crear con Él. Recuerda que nos hizo a su semejanza y por lo tanto, como te decía, somos seres creativos. Y por eso cuando estamos en el hacer somos infelices. En cambio, cuando estamos en el ser somos completamente felices y llenos de gozo. Entonces, para finalizar, recordemos que cambiar nuestro sistema de pensamientos es recordar que fuiste creado por Dios. Tu origen es amor, unidad y plenitud. Y eso es lo que quería que recordaras con este video y con este capítulo que siento que nos rompe todas esas creencias de sufrimiento, de culpa y nos recuerda nuestro verdadero ser. Entonces, recuerda aplicar estas herramientas como el Ho'oponopono, la oración de perdón y demás para que puedas empezar a recordar quién eres y soltar esas culpas, cargas y creencias que te están limitando y poder vivir en completa coherencia y alineación con tu ser.